Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. A partir de reportar casos de la pandemia de COVID-19 en el país, el gobierno chino ha ido implementando un gran número de medidas para responder de manera eficaz a las diferentes oleadas de la pandemia a nivel global. En la etapa más agresiva del virus, las medidas de protección del gobierno chino aseguraron la salud y la vida de la población. Las medidas de prevención y control se han ido optimizando y ajustando continuamente de acuerdo a la situación del momento, al tiempo que se integraban de manera equilibrada junto con el desarrollo socioeconómico. En esta edición del programa vamos a conocer cuál ha sido el desempeño económico de China y el resto de las principales economías del mundo durante estos 3 intensos años y el potencial de desarrollo de China en este año 2023 después de su reapertura. Hoy tenemos el placer de contar por vía telemática con el señor Liu Xuetong, profesor de carrera en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Liu, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su participación. Y me acompaña en el estudio mi colega de CGTN en español, Luis Martín. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería preguntar al profesor Liu, ¿qué datos considera usted que pueden reflejar los logros y los aspectos destacados de China en el desarrollo económico durante estos 3 años de la lucha contra la pandemia de COVID-19, profesor? Correcto. Para comentar este punto, creo que sí valdría pena hacer una cronología de lo que aconteció durante los últimos 3 años en la lucha y la mitigación del efecto de pandemia COVID-19. Bien, en el primer lugar, como cabe recordarnos que en su momento inicial de surgimiento esta pandemia, no se sabe con exactitud, de hecho es nulo conocimiento sobre este virus y sobre todo sus efectos dañinos para la salud, para la población. Entonces, si recordamos, en su momento, China se confinó totalmente centro de surgimiento de ese virus en su momento, ¿no? Eh, Sin embargo, gracias a esos esfuerzos y sacrificios incluso para combatir este virus, esta maldad, eh, definitivamente durante el primer trimestre de 2020, la economía cayó fuertemente. O sea, no se ha visto desde hace 30, 40 años, es decir, 6,9% de la caída. Sin embargo, justamente por los esfuerzos y los sacrificios y trabajos realizados durante ese lapso, la economía china se recuperó, se repuntó, luego. Es decir, para finalizar 2020, la economía creció 2,2%. Es decir, en comparación con el nivel mundial, con una recesión económica clara, evidente, eso obviamente fue un gran logro, ¿no? Y para el segundo periodo o segundo lapso, me refiero a 2021. Como ya sabemos, el mundo entero se inició la recuperación fuerte y pronta, y la economía china también, pero tuvo un crecimiento significativo de 8,4%. Para el año pasado, ya entramos en una tercera etapa. Los rebrotes de esta pandemia no se han cedido durante casi todo el año. Entonces, sin embargo, a pesar de todo, la economía logró crecer 3%. Es decir, y suma, para 3 años completos, la economía china creció en promedio anual de 4,5%. Es decir, superando a nivel mundial de 3,7 puntos porcentuales. Entonces, podemos decir, punto uno, la economía china creció bastante, creció muy bien,
por encima a nivel mundial. Y, segundo lugar, se ha observado números muy reducidos de contagios y también números reducidos de los lamentables fallecimientos. Considerando el tamaño de la población de China, considerando el tamaño de la economía de China. Entonces, pienso tanto en el aspecto económico como en el aspecto de salud, ha sido un gran logro durante esos 3 años. Bueno, el profesor Liu ha analizado el desarrollo económico de China entre los 3 años 2020 a 2022, haciendo una comparación de las cifras económicas de desarrollo de China con la cifra internacional. Y también queríamos saber, durante estos 3 años de la lucha contra la pandemia, cuál ha sido el desempeño económico a nivel global, sobre todo en las principales economías del mundo. Luis. Sí, bueno, digamos que han sido 3 años muy interesantes y muy intensos a nivel macroeconómico. Desde 2020, cuando estalla la pandemia, las principales economías desarrolladas sufrieron sus primeros embistes que pusieron en jaque sus sistemas de salud y obligaron a ciertos confinamientos y también a detener la actividad productiva. Así, según las estadísticas que ha publicado el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas económicas, la economía de Estados Unidos tuvo un descenso del Producto Interior Bruto del 2,8%. Mientras que el PIB de la eurozona se desplomó un 6,1% y el de Japón disminuyó un 4,3%. Como consecuencia del gran peso de estas economías en el total global, el crecimiento económico a nivel mundial se vio claramente afectado, hasta el punto de reducirse en un 3,2%. China, precisamente, fue la única de las principales economías del mundo en registrar un crecimiento positivo, que, como bien ha dicho el profesor Liu, fue del 2,2%. Ante esta contracción de la actividad económica tan evidente, los muchos países emprendieron unas políticas muy agresivas, tanto monetarias, expansivas y fiscales también. Los bancos centrales redujeron los tipos de interés a mínimos, desde niveles que ya estaban bastante bajos, y los gobiernos optaron por endeudarse para sacar adelante sus economías y la vida de los ciudadanos que sufrían sobremanera los embistes de la pandemia. Estas políticas tuvieron éxito, consiguieron cierta recuperación en 2021, lo cual, sumado al efecto base de la contracción del año anterior, provocaron que las cifras de crecimiento en 2021 fueran bastante elevadas. Así, por ejemplo, Estados Unidos creció un 5,9%, la eurozona un 5,3% y Japón un 2,2%. El crecimiento global se situó en el 5,9% también y China, por su parte, registró un crecimiento espectacular del 8,4%. Ya entrando en 2022 se preveía un año de estabilización del crecimiento económico. Sin embargo, la inflación causada por las políticas monetarias expansivas y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda, la compleja coyuntura internacional con eventos como el enfrentamiento en Ucrania y la ralentización de la producción en China lastraron el crecimiento de las principales economías mundiales. Así, Estados Unidos tan solo creció un 1,9%, Japón un 1,2%, la eurozona un 3,3% y China un 3%. En cuanto al crecimiento medio anual de los últimos años, Estados Unidos ha crecido a una media del 1,6% en los últimos 3 años, la eurozona un 0,7% y Japón incluso llegó a contraerse un 0,3% anual durante los últimos 3 años. Por su parte, China tuvo un crecimiento anual medio del 4,5% en estos años, lo cual es 3 veces el crecimiento de Estados Unidos y hasta 5 veces el de la eurozona. Bueno, en estos 3 años los desafíos no se limitan al impacto de la COVID-19, sino también al efecto de crisis como la energética y la alimentaria, entre otras. Considerando los resultados que ha logrado la economía china en estos 3 años, en su opinión, profesor Liu, ¿cuál es la base de esta resiliencia económica de China? Como todos sabemos, la economía china tiene una base productiva muy importante, no solamente en términos de la integración de las cadenas de valores de suministro, sino también de los sectores productivos, o sea, sobre todo los sectores manufactureros, casi con una base completa, es decir, incluyendo todos los sectores económicos, es decir, no solamente para producir bienes destinados a consumo generalizado, sino también fabrica los bienes de intermedio, de bienes
capitales, y le llamamos, por ejemplo, equipos, maquinarias. Es decir, todo esto obviamente final cuentas se convierte en inversión fija. Entonces, con esa base tan completa y tan integrada de los sectores productivos, obviamente China resiste cualquier eventualidades adversas. Y es una gran ventaja para la economía china. Y segundo lugar, también sabemos el mercado, tamaño del mercado de China es grandísimo. Es decir, y sobre todo ante el aumento, la tendencia creciente de ingreso. Es decir, como sabemos, a partir del 2018, China ya ingresó las economías de ingreso mediano a alto, es decir, ya estamos en otro lado. Entonces, con esto superando incluso en 2021 a $10,000 per cápita. ¿Esto qué implica? Implica ingreso cada vez mayor, obviamente el poder adquisitivo también es mayor. Obviamente esto, final cuentas, se traduciría una fortaleza cada vez mayor del mercado doméstico. Entonces, considerando estos dos factores, ¿sí? Tanto una planta productiva completa, integrada, y el poder adquisitivo creciente, yo pienso que son los dos elementos fundamentales para que la economía ha podido resistir los impactos negativos. Bueno, y ustedes han usado varias veces las cifras del FMI. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional ha incrementado su proyección de crecimiento económico mundial para este año 2023 de 2,7% al 2,9%, a la vez que elevaba de manera notable su proyección del crecimiento de la economía de China hasta el 5,2%. Y el FMI ha mencionado que un factor importante en la revisión al alza del panorama económico mundial fue la optimización de China de sus medidas de prevención y control de la COVID-19. Entonces, la siguiente pregunta la quería hacer a Luis. ¿Qué efectos considera usted que tendrá la reapertura de China para el desarrollo económico del mundo? Bueno, es evidente que el primer impacto será el del propio crecimiento de la economía china, ya que con el ajuste de las medidas de prevención y control de la COVID-19 se recupera una actividad productiva que estaba debilitada, especialmente sectores que durante los últimos 3 años han pasado a un segundo plano en China frente a la protección y control de la enfermedad, y que, como por ejemplo, podrían ser el turismo y la restauración. Como la contribución de China al Producto Interior Bruto Mundial en 2022 ya superó el 18,5%, es evidente que su propia reactivación supondrá automáticamente un impulso a la recuperación económica mundial. Y probablemente también se espera que la recuperación de la actividad productiva en China tenga como consecuencia un incremento de la oferta de bienes y servicios a nivel mundial, lo que podría acarrear una cierta reducción de los precios y así aliviar la inflación persistente que sufren los distintos países en el mundo. La recuperación de la actividad económica en China también producirá un aumento de la demanda china, tanto de materias y bienes que incorporarán el proceso productivo, como de bienes de consumo y servicios finales que estimulen las exportaciones de bienes y servicios de otros países y así contribuyen a su desarrollo económico. Estamos viendo que uno de los sectores más beneficiados por el ajuste de las medidas de prevención y control contra la COVID-19 es y será el turismo. El turismo chino es muy importante a nivel global, especialmente para ciertos países, supone una fuente muy importante de ingresos, no solo en la región asiática, sino también en otras regiones. Así, por ejemplo, hace poco veíamos cómo los turistas chinos eran recibidos en Tailandia de manera muy efusiva, dando una idea de la importancia que tienen para este país, para la industria nacional de este país. El ajuste de las medidas también tendrá ciertas consecuencias en las cadenas de suministro que llevan unos años de incertidumbre y tensión. Con un ritmo de producción de bienes y un movimiento de bienes restaurado, las cadenas de suministro globales podrían adquirir cierta más solidez y más estabilidad. Pero, sin embargo, también la situación económica y geopolítica a nivel mundial podría acarrear ciertos efectos negativos o inciertos a partir de la recuperación de China. La reactivación de los procesos productivos impulsará la demanda, como ya hemos dicho, de materias primas y energía,
que en un momento en el cual la oferta y producción de estos bienes está ciertamente tensionada. Por lo tanto, una explosión de la demanda ante la cual la oferta aún no ha tenido tiempo de ajustarse puede generar tensiones en los precios y situaciones de escasez en los insumos que también pueden perjudicar la situación o añadir incertidumbre a la situación geopolítica. En definitiva, yo creo que la reapertura de China después de los ajustes de las medidas de prevención y control contra la COVID-19 son buenas noticias y es muy bien recibida por la comunidad internacional, que ha echado ciertamente de menos a gigantes asiáticos en estos últimos años. Sin embargo, la necesidad de ajustes ante esta reincorporación puede hacer que el crecimiento, que la estabilidad deseada todavía tarde en demorarse cierto tiempo. Bueno, y después de la optimización de China de las medidas de prevención y control de la COVID-19 que el gobierno chino viene implementando desde la final del año pasado y el inicio de este año, ¿cuáles son las principales ventajas que presenta el país para desarrollar su potencial económico? Profesor Liu. Bueno, siguiendo el tema que está comentando Luis, es decir, un sector particularmente importante que podría ser impulsor adicional al crecimiento económico es justamente el sector turístico, es decir, son los servicios, no solamente el sector turístico, sino son todos los servicios que requieren contactos personales directos. Es decir, justamente ese sector, es decir, por ejemplo, sector turístico y restaurantes que podría impulsar el crecimiento económico, porque durante los últimos 3 años, como sabemos, que se ha tenido problemas, o sea, ha tenido dificultades de movilidad de personal y de cuidado personal. Por eso es un sector importante y además sabemos en el resto del mundo, de hecho, durante los últimos 3 años, sobre todo durante 2022, la mayoría de los países de otros países ya se encontraban libres de entrada y salida de flujos de turistas internacionales. Entonces, para China, obviamente, es una gran ventaja y una ventaja única ocasión para este año 2023. Entonces, yo creo que sí, es muy importante, siguiendo el punto de que comentó Luis, ¿no? Pero al mismo tiempo, también no debemos olvidar que China se encuentra inscrito como un miembro importante dentro de ese acuerdo regional de cooperación económica, le llamamos RCEP. Y ese acuerdo comercial regional por el momento, es más grande a nivel mundial en términos de PIB y también en términos de su población. Y dentro de esos 15 miembros de ese acuerdo, obviamente, hay esperaría más bien una mayor integración de las cadenas de valores y de suministro, y además va a atraer inversiones importantes para incentivar la economía de los 15 miembros de ese acuerdo, obviamente incluyendo China, ¿no? Entonces, para mí, ese acuerdo, junto con los servicios que se requiere contacto personal directos, podría ser impulsores importantes para fomentar el crecimiento económico para este año 2023. Bueno, ustedes dos han mencionado sobre el turismo de China, la recuperación del turismo de China, que será un motor de crecimiento para la economía mundial. Y yo creo que el sector turismo también será una ventaja muy importante, un motor importante para activar la economía de China también, ya que tenemos gran número de población y el territorio de China es muy grande, y el turismo del país también se desarrollará aún más en este año 2023. Y queríamos saber de qué manera se están implementando las políticas de apoyo para desarrollar los potenciales que ha mencionado el profesor Liu. Luis. Sí, los potenciales que ha mencionado el profesor Liu y otras oportunidades que tiene China
se están implementando de acuerdo a las directrices de 2023 que se detallaron en la Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada a mediados de diciembre en Beijing. En esta reunión se exigió convertir la estabilidad del crecimiento económico en la máxima prioridad. Y para ello los principales ejes seguirán siendo la implementación de una política fiscal proactiva y de una política monetaria prudente. En primer lugar, la política fiscal proactiva tiene como objetivo una mayor eficiencia, combinando herramientas como los déficits fiscales, los bonos especiales o los subsidios de intereses. Y el control, en esta reunión también se especificó, se dio mucha importancia al control de la deuda por parte de los gobiernos locales, hasta el punto de abrir la posibilidad a transferencias del gobierno central de gasto. Por otra parte, la política monetaria prudente debe mantener una liquidez razonable y suficiente para el sistema económico nacional y prevé un apoyo más fuerte de las instituciones financieras para las pequeñas y microempresas para la innovación en tecnología y el desarrollo verde, que son obviamente prioridades para China en este momento. Las políticas industriales también deben facilitar la transformación de las industrias tradicionales en unas industrias más modernas, más sostenibles, y además deben de impulsar el desarrollo de industrias estratégicas emergentes, además de apoyar también especialmente a las industrias que se han visto más afectadas por la pandemia de la COVID-19. También se están anunciando medidas para fomentar el empleo juvenil, especialmente de los recién graduados, y se están realizando esfuerzos en políticas demográficas para incentivar la tasa de natalidad que contrarresten el envejecimiento de la población, que ya hemos sabido este año que China, por primera vez en las últimas décadas, ha registrado un crecimiento demográfico negativo. Y parece ser que esta puede ser la tendencia del futuro, entonces hay que lidiar con este problema del envejecimiento demográfico. En definitiva, el objetivo general es el fomento a nivel nacional del consumo y de la inversión para recuperar la actividad económica, apostando por un crecimiento, por un desarrollo innovador, sostenible e inclusivo. Bueno, ahora 2023 China ha optimizado sus políticas de prevención y control contra la pandemia, y la situación en China de la pandemia ya está cada día mejorándose, y hemos hablado tanto sobre las ventajas de China, los potenciales que tiene la economía de China, pero tenemos que reconocer que también estamos enfrentando desafíos igual. Entonces, ¿cuáles serán los principales desafíos que está esperando a la economía de China, profesor Liu? Bueno, para comentar este tema, para hablar de este tema, yo creo que necesitamos distinguir dos tipos de desafíos diferentes, que tienen diferentes frentes, ¿no? En primer lugar, de frente externo. Como comentaba hace rato usted, que durante los últimos 3 años, el mundo entero, también incluyendo China, obviamente, no solamente tuvo la dificultad de combatir la pandemia, también tuvimos otros tipos de problemas, por ejemplo, de inflación alta, la interrupción de cada rato de la cadena de valor de suministro, y también, obviamente, otros es el surgimiento o regreso de proteccionismo, o también le llamamos antiglobalización. Entonces, y además, de acuerdo con las proyecciones, como contaba tanto usted como Luis, que 2023, este año, la situación económica a nivel mundial no es nada alentador. Es decir, podríamos enfrentar una probable recesión económica o, en su mejor caso, un debilitamiento del crecimiento económico. Es decir, todo esto, obviamente, mostrando una señal clara de menor crecimiento de la demanda en el mercado internacional. Es decir, obviamente esto justamente podría frenar el ritmo de crecimiento de las exportaciones chinas hacia el resto del mundo. Bueno, entonces obviamente eso le llamamos, bueno, desde mi punto de vista, son retos de frente externo. Internamente, después de 3 años, lo que sí necesitamos urgentemente recuperar la confianza. Es decir, recuperar la confianza no solamente de los consumidores, sino también de los inversionistas. De esa manera, para que fortalezca aún más el consumo interno, fortalezca aún más el poder adquisitivo de la población, y también, obviamente,
que los inversionistas que tengan certeza, que tengan la seguridad de invertir más y más, de esa manera fortalecer el mercado doméstico y compensando, obviamente, el posible o aparente debilitamiento de las demandas externas y obviamente las exportaciones, es decir, dependiendo cada vez más a consumo interno, el mercado doméstico y obviamente eso justamente la política está marcando el gobierno chino y en este momento un esquema de doble circulación. Bueno, Luis, Gracias. según el profesor Liu, enfrentando a una demanda externa débil hay que fortalecer el consumo interno. Entonces, ¿cómo se ubican estos desafíos en la recuperación económica a nivel mundial? Si digamos que en este 2023 China vuelve al centro del escenario de la economía mundial y se encuentra en una situación diferente a la anterior a la pandemia, en la que tendrá que adaptarse y contribuir, por supuesto, a mejorar. En primer lugar, como ha mencionado el profesor Liu, la demanda mundial continúa muy debilitada como resultado de la inflación y la incertidumbre sobre una posible recesión. Las proyecciones de diversas instituciones internacionales auguran una ralentización del crecimiento o incluso una incursión en terreno negativo del mismo, de las principales economías del mundo. Sin embargo, esta recesión no acaba de llegar y hay ciertos indicadores como las bolsas americanas o las bolsas europeas que están en máximos históricos. Y los bancos centrales tampoco parecen tener mucha prisa en reducir los tipos de interés que han elevado en los últimos años. Así, por ejemplo, la semana pasada conocíamos que la Reserva Federal había realizado por fin el esperado pivote después de 4 subidas de tipos de interés de 75 puntos básicos consecutivas, un hecho histórico, y la última subida ha sido de tan solo 25 puntos básicos. Quizás en el futuro se seguirá esta línea o incluso se reducirán los tipos de interés. Por su parte, el Banco Central Europeo también la semana pasada incrementó los tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 3%, con lo cual aún demuestra o considera que la inflación en la eurozona es persistentemente elevada. Por otra parte, como consecuencia de las debilidades detectadas durante la pandemia y por la coyuntura geopolítica, se está produciendo una reestructuración de las cadenas de suministro globales en industrias tan importantes como los semiconductores, e incluso se amenaza con la creación de diferentes bloques económicos. En cuanto a las principales estrategias de China para 2023 y para el futuro, también han de ser consideradas en un contexto global. China está realizando una apuesta muy fuerte por un crecimiento verde y sostenible, lo cual es una meta beneficiosa no solo para China, sino también para el resto del mundo. Sin embargo, para conseguir esta meta, se enfrenta a desafíos como la escasez de materias primas para la construcción y producción de los elementos necesarios para la generación de estas energías, así como la falta de oferta en ciertas energías fundamentales como pueden ser el carbón, el uranio o el petróleo, que paradójicamente puede llegar a ser necesario invertir primero en estos sectores para construir una red de apoyo sobre la cual, una vez tenemos esta red de apoyo, edificar un crecimiento más sostenible, más verde. En cuanto a la apuesta por la innovación tecnológica, también se enfrenta a ciertos problemas como la generación de energías verdes, al igual que es un sector en el que también hay escasez de ciertas materias primas, y a ello se unen las restricciones a las exportaciones de semiconductores que hemos mencionado, la falta de acuerdo internacional en cuanto a estándares en cuestiones tecnológicas, en cuanto a inteligencia artificial o en cuanto a intercambio transfronterizos de datos o privacidad. Entonces, los diferentes países lo que tienen que hacer es negociar y llegar a acuerdos, dando concesiones para alcanzar un difícil equilibrio entre innovación, entre apertura e innovación. Por tanto, es importante la cooperación en foros de alto nivel, y ahí es donde China tiene que tener un papel esencial que corresponde con su papel como una potencia económica y social y política. Bueno, por la limitación de tiempo tenemos que despedirnos de esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias, profesor Liu, por sus comentarios y opiniones. Gracias. Sí, es un placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis, por acompañarme. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.